Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencias de la Educación y naturópata y les doy la bienvenida a nuestro foro chat. Vamos a estar hablando de la alimentación consciente. Lo primero es que tenemos que tener claro que cuando hablamos de consciente nos referimos a una visión holística, integral. Esto implica conocer y entender la alimentación más allá de la nutrición. La nutrición son todos los aspectos fisiológicos que son fundamentales de tu cuerpo físico, pero la alimentación también es un hecho cultural, es un hecho económico, es un hecho ecológico, es decir, que también está asociado a nuestra relación como sociedad y como individuos con la naturaleza. Cuando hablamos de individuo, además, hablamos no de un ser dividido, separado, fragmentado del entorno. Por el contrario, para nosotros, un individuo es un ser indivisible, que no puede ser separado. Por eso, también siempre hablamos de las dimensiones de la alimentación para poder lograr esa visión holística, que en definitiva es lo que muchos llaman alimentación consciente. Es estar consciente de que la alimentación, además de nutrirnos, bien, también habla de nuestra vinculación con la naturaleza. También habla de nuestra vinculación con la sociedad. También habla de nuestra vinculación con la salud. Y por supuesto con la cultura, con la mente, con las emociones. Es decir, lo que consideramos que es sano, lo que consideramos que no es sano, lo que consideramos que es sabroso. Muchas de esas cosas que incluso han sido, digamos, impuestas, tanto desde un punto de vista familiar, pero también social, técnico, incluso hoy en día se están cuestionando. Hay muchas cosas que se creían que eran saludables y que no lo son, como el ejemplo de los aceites refinados, de maíz, soya, girasol, canola, palma y margarina. Nos decían que eran mejores y resulta que hoy en día se saben que no, porque son ultraprocesados, contienen aditivos sintéticos, hidroxibutiltolueno, por ejemplo, es un derivado del petróleo, tienen blanqueadores, desodorizantes y además han sido producidos a altísimas temperaturas, haciendo que todas las vitaminas liposolubles, como en el caso de la vitamina E, desaparezcan. Bien, así que estos son elementos que, viéndolo desde un punto de vista integral, nos va a permitir observar, nos va a permitir entender. Al principio puede ser un proceso más teórico, pero de la teoría no sirve, de la ideología no funciona. Bien, tampoco se trata de demonizar ningún alimento. Hay alimentos buenos, hay alimentos malos, no, porque los alimentos no tienen carácter moral. Los caracteres morales, éticos, son de los seres humanos. Y cometemos el error de demonizar ciertos alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos. O por ejemplo, la avena. Bien, lo que nosotros sí decimos es que hay alimentos adecuados o no adecuados. Y eso no es por una ideología o una teoría, sino que se trata fundamentalmente de la persona. Dependiendo de la persona, estos alimentos pueden ser buenos o malos, incluyendo, por ejemplo, lácteos, quesos. No para todo el mundo es malo. Esto es súper importante para ser consciente. Y lo más importante, lo que nosotros planteamos de la conciencia, todo lo que hemos venido hablando, es que, digamos, comprendamos que todas esas modas que hay ahorita, que todo eso que está rodando por ahí, es muy sesgado. Bien, que hay que evaluar cada caso, cada persona tiene que conocerse a sí misma, reproduciendo ese aforismo maravilloso de la antigua Grecia, conocerse a sí mismo para sanarse a sí mismo. Bien, entonces no a todo el mundo le convienen los lácteos, bien, no a todo el mundo le conviene la avena, no a todo el mundo le conviene el plátano, pero va a depender de varios elementos que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces una de las primeras herramientas que nosotros utilizamos para conocerse a sí mismo y para comprender de una manera integral, holística, la alimentación, en este caso, como decimos, consciente, habla de los cuerpos. Bien, es una metáfora, cuando hablamos de los cuerpos del ser humano, es una metáfora para poder comprender distintas dimensiones del ser humano, ¿bien? Para que no lo veamos separadamente. Digamos, convencionalmente, el especialista convencional está muy separado. El gastroenterólogo conoce muy poco de la relación de aspectos psicológicos o emocionales de los alimentos. Muchas veces el psicólogo o incluso psiquiatra o más allá el neurólogo maneja muy poco lo que hoy se habla como el eje intestino-cerebro. Por ejemplo, si nuestros intestinos están en desequilibrio, hay algún tipo de disbiosis intestinal que implica que los microorganismos que viven en nuestros intestinos están en desequilibrio. Bien, eso puede generar aspectos como depresión o hiperactividad, o pueden también afectar nuestro cerebro, puede haber inflamación, cefalea o dolor de cabeza. Muy bien, entonces es clave porque los especialistas parten de un paradigma que es maravilloso, tienen cosas maravillosas, pero que separa demasiado.
Cada especialista conoce una sola área y las otras áreas no la ve con tanta énfasis. Está muy bien la especialización porque te permite ser muy específico en cosas, digamos, por decirlo en términos muy comunes, las cosas pequeñas, ¿no?, de cada sistema. Pero en realidad no existe un sistema gastrointestinal separado, un sistema nervioso, un sistema osteomuscular. Todo es parte de una misma realidad. De igual forma, el ser humano, como decíamos, no puede ser visto separado de su entorno. Primeramente ambiente, pero también cultural. De hecho, son los dos grandes, digamos, si se quiere, son los dos grandes condicionamientos. Es decir, los aspectos que condicionan nuestra visión del mundo y la manera en que actuamos en él. El condicionamiento biológico, que también está asociado a la alimentación, parte, pues, por supuesto, de nuestro diseño como especie. Comemos alimentos según nuestra especie y percibimos el mundo porque tenemos un sistema nervioso y unos sentidos determinados diferentes a otras especies. Entonces, ahí hay un condicionamiento muy importante. Pero hay otro condicionamiento que es más relativo y está más asociado a aspectos del tiempo y del espacio y de la cultura, que son lo que nosotros llamamos condicionamientos culturales. Bien, estos son más relativos y muchas veces son los que en realidad generan mayores problemáticas porque vivimos, y ahí es importantísimo porque como naturópatas, que es el camino de la naturaleza a la salud, bien, lo que nosotros nos damos cuenta es que la enfermedad o los desequilibrios se generan básicamente porque no vivimos siguiendo el camino de la naturaleza. Estamos a espaldas de la naturaleza y nuestro estilo de vida y alimentación está a espaldas de la naturaleza. Bien, para comprender entonces esa totalidad de lo que es el ser, primero decimos que el ser, el individuo, es un ser indivisible, ya lo dijimos, pero aparte es un ser que está en constante cambio, como en la realidad. El antiguo filósofo Heráclito decía que el río nunca es el mismo, porque cada vez que uno se baña, cambia el río, pero también uno cambia. Todo cambia, se calcula que cada 7 años hemos cambiado todas las células del cuerpo, los microorganismos que se llaman microbiota de los intestinos, la microbiota intestinal, también está cambiando todos los días dependiendo de lo que comes, pero también de tu estrés o de tu alegría, dependiendo de tu gestión emocional. Bien, entonces, para comprender esa totalidad, esa forma integral de un ser indivisible, que es cambio, lo único que somos es realmente algo que está permanentemente transformándose, desde que nacemos hasta que morimos. Bien, para ver entonces esa totalidad, nosotros hablamos del cuerpo físico, mental, emocional y las relaciones con el ambiente y la sociedad. Comprendiendo esos cuerpos como metáforas, pues nos permite ver a profundidad la alimentación. El aspecto físico es lo que normalmente trabajan, pues por supuesto, los especialistas. Y los especialistas, como decíamos, normalmente ven un área, no la ven en total, pero tampoco ven la relación con la gestión emocional, con la gestión mental, con el cuerpo mental, ni con la cultura. Y muchas veces ni siquiera ven la asociación de la alimentación, por ejemplo, con el ambiente. Bien. Entonces vemos, por ejemplo, recetarios o dietas que son mandadas igual a personas que viven en un país u otro, sin considerar, no el país, porque el país es lo de menos. Lo que realmente interesa es en qué parte del planeta vives, porque eso va a generar un metabolismo diferente en función de la temperatura, de las horas de sol, etcétera, etcétera. Entonces, cuerpo físico generalmente es edad, género, peso, talla, si hay algún desequilibrio puntual, si hay algún diagnóstico, que haya algo particularmente en el cuerpo físico, bien, que implique que haya salud o que haya desequilibrio. De igual manera, si hace ejercicio físico, si no realiza ejercicio físico. Es decir, hay varios elementos físicos que eso lo ven muy bien muchas veces los especialistas, pero lo ven separado. El papel de cada uno de nosotros es ir al médico, es ir al especialista, pero nunca dejar de ver la totalidad y solamente se puede vivir la totalidad. Tú no puedes ver la totalidad en el otro. Tú puedes observar, tú puedes darte cuenta de algunas cosas, pero la totalidad solamente la ve cada uno, porque cada uno es el que gestiona su vida, siente, padece o disfruta, ríe, llora. Eso es algo interno. Es decir, que los aspectos objetivos que están en el cuerpo físico no son suficientes. Lo objetivo es lo que se toca, lo concreto, lo medible. Hay aspectos subjetivos muy difíciles de medir, aunque en psicología siempre generan, sobre todo en la psicología clínica, buscan medir aspectos subjetivos, siempre es muy relativo y muy difícil de medir. Bien, por eso también se habla de lo cuantitativo, que es lo medible, lo objetivable, y lo cualitativo, que es aquello que no tiene peso, no tiene talla. Por ejemplo, nuestras creencias, nuestra forma de gestionar las emociones, lo que sentimos.
Entonces, ese cuerpo físico que dijimos, todo lo concreto, lo objetivo, está asociado a un cuerpo mental, que es etéreo, en el sentido de que no lo puedes tocar. Obviamente está el cerebro, que es parte del cuerpo físico, pero ese es como el hardware, es la parte dura, es como la computadora, tiene una parte dura. Pero la mente es más allá de la parte dura, que es la que permite que exista, digamos, el cerebro, que permite que exista el pensamiento. Y no solamente el cerebro, todo el sistema nervioso, y el sistema nervioso no está separado de todo el cuerpo. Bien, entonces también hay una parte blanda o el software, que son las creencias que son muy intangibles, son más subjetivas. Bien, eso es lo que nosotros llamamos el cuerpo mental, y es fundamental, es ahí el más importante, porque tú comes en función de tu creencia. Lo que te educaron que era bueno, lo que te educaron que era sano, y generalmente, digamos, lo que nos han introyectado, como hemos dicho, muchas veces, la mayoría de las veces, no es saludable, ni siquiera está en consecución con el lugar donde vivimos. Bien, entonces tenemos el cuerpo también emocional, que está asociado a la forma en que gestionamos las emociones. Bien, ¿qué siento cuando me muestran una comida chatarra, cuando me muestran un alimento muy dañino? Siento alegría, porque cuando éramos pequeños nos educaron y nos premiaban con golosinas, con alimentos dañinos, entonces terminamos asociando el estímulo de pensar o ver una comida chatarra, lo terminamos asociando con alegría, con felicidad, pero eso es algo construido, tanto mental como emocionalmente. Entonces ahí hemos hablado de cuerpo físico, mental, emocional. Y por supuesto está la relación como individuos que tenemos indivisibles con la sociedad. Lo que les decía, si nos han enseñado que el amor es azúcar blanca en grandes cantidades, en cantidades no sanas, pues ahí hay una relación emocional que proviene de la sociedad, que proviene de la cultura. Bien. Y ahí está el fundamento, la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, eso lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la diabetes, es una enfermedad social que está asociado a la forma en que vivimos y en la forma en que nos relacionamos, gestionamos el estrés, etc. Las relaciones con el otro también son muy importantes. Es bastante complejo muchas veces querer comer sano cuando tenemos un entorno social que para todo lo que es disfrutar o descansar implica intoxicarnos. Entonces todo eso hay que observarlo con compasión, con amor, con comprensión absoluta de que muchas veces no lo hacen ni por mal. Y además cuando comparamos con distintas culturas vemos como el latino caribeño puede ser muy invasivo. Estoy a dieta, tengo diabetes, no puedo comer eso, no puedo comer torta. Ay, cómete un poquito, anda, toma, anda, pero comparte, es que si me lo desprecias me vas a hacer sentir mal. Entonces todo eso hay que comprenderlo, cómo es mi sociedad y qué tan aceptable es realmente una alimentación consciente, o eso implica tener una habilidad enorme para gestionar no solamente mis emociones internas, sino también las relaciones. Bien, cómo hacer que el otro entienda, cómo hacer que, etc. Y por supuesto, lo que llamamos la relación con el ambiente o el cuerpo ambiental es fundamental. Nuestro metabolismo cambia. Si vivimos en el trópico, en Venezuela, con un calor ahorita de 30 grados, con mucha incidencia solar, a que si vivimos un país de 4 estaciones, estamos en invierno, donde las horas del día de la incidencia solar son menores, bien, y además hay más horas, hay más frío. Todo eso genera que cambie el organismo. El organismo cambia. Bien, el sol estimula ciertas estructuras del organismo, como el hipotálamo, la pituitaria, la pineal, y estas activan las hormonas de vigilia y entre eso activa el metabolismo. Pero cuando ya es oscuro, el cuerpo empieza a apagar las hormonas de vigilia, los neurotransmisores de vigilia, y empieza a activar las hormonas de sueño y los neurotransmisores de sueño. ¿Ves? Todo eso genera que incluso los horarios son fundamentales, porque no es lo mismo tu metabolismo en la mañana a tu metabolismo en la noche. No es lo mismo si vives en el trópico a que vives en un país de 4 estaciones. No es lo mismo si vives en un lugar caliente a si vives en un lugar muy frío. ¿Bien? Esos son elementos ambientales. Entonces, lo primero para trabajar el tema de la alimentación consciente es comprender lo que es el cuerpo físico, mental, emocional y nuestras relaciones con el ambiente y la sociedad. Y en esto, para cerrar esta parte, es fundamental entender que cada persona es única y particular. Por supuesto, tenemos cosas comunes. Primero, la especie. Pero en la especie hay distintas genéticas. Y en la misma genética hay más sensibilidades a ciertos alimentos que otros. Pero aparte de eso también está nuestra relación con la sociedad. Y aunque vivamos en una misma sociedad, con unos mismos valores, unas mismas ideas, unas mismas creencias, hay diferencias también en la familia. Y aunque vengamos de una misma familia, bien, porque además no es lo mismo una familia descendiente de italianos, una familia completamente criolla, o una familia, etc.
Bien, pero incluso dentro de la misma familia también hay diferencias en la forma en que se gestionan las emociones, en las creencias, en lo que les gusta y en lo que no les gusta. Todo eso es fundamental observar en cada caso para comprendernos, y lo más importante, nosotros ahorita estamos trabajando es para que cada uno de nosotros nos observemos, comprendamos todo eso para conocernos a nosotros mismos y sanarnos a nosotros mismos, y desarrollar una alimentación que cambie en el tiempo, porque tiene que cambiar, no es lo mismo lo que comemos en invierno que en verano, en caso de los países de costa estaciones, o lo que comemos en épocas calientes, húmedas de lluvia, como el caso de agosto aquí en Venezuela, o cuando estamos en enero, que es época seca y fría, ¿bien? O más fresca. ¿Bien? Entonces, súper importante. Y así como hablamos de cuerpo, hablamos de dimensiones de la alimentación para determinar cuál es la mejor alimentación que me conviene. Igualmente hablamos de dimensión física, dimensión ambiental, dimensión cultural, dimensión económica y dimensión emocional. Fíjense que están bastante en consecución con los cuerpos. Obviamente la parte física, edad, tipo metabólico, que lo vamos a ver también, no a todo el mundo le conviene el mismo tipo de alimentación, dependiendo cómo sea su metabolismo. Hay distintas formas de clasificar el metabolismo. Bien, pero no todo el mundo tiene el mismo sistema metabólico, y recordemos que el metabolismo es todos los procesos que genera el organismo para producir energía, y no todo el mundo tiene el mismo tipo metabólico. Bien, entonces la parte física, edad, género, tipo metabólico, si tiene sensibilidades alimentarias particulares. Muchas veces la gente no sabe que tiene una sensibilidad alimentaria, entonces tiene colon irritable, y resulta que el colon irritable se da porque consume muchos alimentos que no le convienen porque es muy sensible. Por ejemplo, el caso de las lectinas que están en los granos, las legumbres, en particular las que son secas, ¿bien? Pero también en los cereales, ¿bien? Y aparte de eso, que cuando hablamos de legumbres y cereales es algo como muy general, pero no es lo mismo algo que se produce ahorita con cierta tecnología, utilizando agroquímicos o fungicidas o insecticidas, a un alimento orgánico, o dependiendo de la variedad, si es un híbrido. Bien, se calcula, por ejemplo, que el trigo ancestral, por decirlo de alguna manera, tenía mucho menos cantidad de almidones, carbohidratos que se convierten en azúcar en sangre, tenía más fibra, tenía más proteína, y hoy en día lo que nos llega es prácticamente 90 y tanto por ciento de almidón. Entonces hay una diferencia también importante. Y si tienes una sensibilidad metabólica, no te conviene comer demasiados carbohidratos, puede ser que no sea bueno. O si no eres sensible a los fungicidas y los insecticidas que se utilizan, ¿bien? O si eres sensible al gluten, o igual que en el caso de los lácteos, si eres sensible a la lactosa o a la caseína. Eso no le pasa a todo el mundo. No todo el mundo tiene que llevar el mismo sistema. Muchas veces en internet vemos gente que tiene un muy buen negocio y se casan con un solo sistema y dicen: no, vas a comer cereales, granos, lácteos. Bueno, pero no a todo el mundo le conviene eso. Y ya vamos a ver por qué. Porque no es nada más la parte física, sino también otros elementos. Bien, aparte de eso también, pues hay aspectos, como dijimos, la dimensión física, pero también está la dimensión ambiental. Ya la hablamos en el audio anterior. También hay una dimensión cultural, ya la hablamos en el audio anterior. Hay una dimensión económica fundamental. Un error muy común es tratar de seguir a un influencer que está en otro país y te manda a comer unos alimentos que aquí son muy costosos, por ejemplo, o que no se consiguen, que no son accesibles, o que ni siquiera se producen localmente. Y esto también está relacionado con la ecología. Es decir, que lo que más nos conviene es comer los alimentos locales, porque primero están menos procesados, tienen menos aditivos, están más frescos, pero aparte de eso, están más, digamos, adaptados al clima en el que tú vives, que tu metabolismo también se adapta a ese clima. Bien. Entonces, un error común, por ejemplo, a nivel económico y a nivel ambiental y cultural, es que en Venezuela comemos mucho trigo. Pero Venezuela es un país tropical que su producción de trigo es prácticamente nula, y que aunque se produjera, pues tuviéramos más producción, más tecnología, el rendimiento es muy bajo porque el trigo no es tropical, necesita otro tipo de clima y otro ciclo. Entonces lo que se produce es muy bajo, igual con la avena. Pero de hecho en 2014, que son los últimos datos que había del INE sobre el consumo, el primer cereal que consumía el venezolano no era el maíz, era el trigo. Es probable que eso haya cambiado, pero sigue siendo, por ejemplo, uno está en una ciudad como Caracas y por todos lados quieres comer algo y vas a conseguir trigo, galletas, panes, tortas, todo tiene trigo, pero no es algo que sea del trópico. No es que es malo comer algo que no sea del trópico, obviamente no, pero tu dieta no es sano que esté basado
en alimentos que no son propios de tu clima, del lugar donde habitas. Ojo, si tú migras, pues por supuesto tienes que cambiar también la alimentación. Bien, y en países de 4 estaciones, la gente más naturalmente hace comidas distintas en cada época. Siempre recuerdo, trabajo a distancia con personas también venezolanos que están en Chile o en Argentina. Y hay varias personas me han comentado el mismo ejemplo, que están en pleno verano, que hay calor y piden una sopa caliente y los argentinos dicen, estás loco, o sea, ahorita se comen cosas frescas, frías, ¿no? O el extraño caso, un maracucho comiendo mondongo a 40 grados centígrados, una sopa hipercalórica, además muy caliente. Eso es algo que está en contra de la misma naturaleza y de nuestra misma adaptación al clima. Y esto está asociado, por supuesto, a aspectos históricos, culturales, influencias de distintas culturas, ¿no? de culturas que vienen de países de 4 estaciones, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo interesante de ver todo eso? Que hay que tener claro que mi alimentación tiene que estar primero, para que sea lo más saludable posible, sean alimentos locales. Y me tengo que adaptar al lugar donde vivo. Si es mi cultura, incluso puedo cuestionar mi cultura, porque en mi propia cultura, en el lugar donde vivo, hay rasgos de costumbres que no son propias del ambiente donde vivo. Y eso me genera daño. ¿Bien? Otros casos, por ejemplo, el trigo que importan, muchas veces es de muy mala calidad, está contaminado. Además que le agregan muchos insecticidas, fungicidas también para evitar hongos. Hay hongos que crecen y generan micotoxinas, las famosas aflatoxinas, que generan problemas inflamatorios, problemas del hígado. Es decir, que en realidad entonces terminamos comiendo un alimento que, como viene muy lejos, con unas cadenas de distribución bastante irregulares, con pocos controles sanitarios, bien, y sobre todo en momentos conflictivos como el que tenemos actualmente, bueno, lo que llega no es lo mejor del mercado internacional. Entonces, por supuesto, eso puede también generar múltiples problemas y la gente no sabe qué es lo que tiene. Y simplemente, al darse cuenta de eso, hacer estos cambios, no es que más nunca vas a comer trigo, pero no va a ser la base de tu dieta. Hay personas que sufren porque, bueno, sus orígenes son europeos o sus abuelos, sus padres, entonces están muy acostumbrados o muy condicionados, pero tienes que adaptarte para estar sano, que es lo más importante. Y eso también tiene que ver con la huella ecológica. Es decir, mientras que si un pueblo, una sociedad, se basa su alimentación en alimentos que no son propios, no son locales, se genera un gran impacto, una huella ecológica enorme, porque para poder trasladar todos esos alimentos desde muy lejos, se genera mucho impacto, todo lo que tiene con el cambio climático, el uso del combustible, pero aparte de eso contamina la alimentación. Entonces hay otro dato interesante, que es que se calcula que en algunas ciudades el 60% de los desechos sólidos están asociados a desechos propios de los alimentos procesados que vienen en latas, que vienen en plástico, y eso genera mucha basura. Y no solamente está generando basura en el ambiente, sino que también está generando basura en el cuerpo. Entonces fíjense lo interesante, cuando tenemos una visión holística consciente, nos damos cuenta de esa relación que puede haber entre pues, el cuidado del ambiente y nosotros mismos. No estamos separados. Pero como nosotros vemos todo por separado, yo no me doy cuenta que comer todos esos alimentos también genera un gran impacto ambiental. Y en la medida que mi estilo de vida genera un impacto ambiental, eso se me devuelve. También me genera un gran problema de salud, porque estoy consumiendo muchos alimentos procesados y ultraprocesados que tienen muchos aditivos sintéticos y que pueden estar contaminados, o que tienen menos nutrientes también, porque tienen aflatoxinas, hongos, ¿bien? Entre otros elementos. Muy bien. Y por supuesto también los recursos financieros que necesita la persona es importante en el aspecto económico, la dimensión económica. Se mandan dietas, entonces la persona no tiene cómo pagar los ingredientes que se le está recomendando. O sí tiene los recursos, pero en el mercado local no se consigue. Entonces tienes que adaptarlo, tienes que cuidar los recursos locales. Y algo interesante, el trópico es la región más biodiversa del planeta. Se calcula que el 80% de los recursos naturales de la biomasa está en el trópico por la incidencia solar y por el agua. Entonces, en Venezuela tenemos, y en países tropicales tenemos enormes cantidades de recursos locales, no solamente alimentos, plantas, entre otros, que han sido siempre utilizados y siguen siendo utilizados tanto por las sociedades como tal, los que llaman la Organización Mundial de la Salud, que por cierto están en reunión ahorita para impulsar las medicinas tradicionales y terapias complementarias.
las reconoce la Organización Mundial de la Salud. Reconoce incluso el uso de plantas para infusiones, todo ese tipo de cosas. Y países tropicales tienen enormes recursos que muchas veces las poblaciones lo conocen, cada vez van perdiendo ese conocimiento, pero que es fundamental mantenerlo, porque además muchas, incluso estas plantas crecen de manera espontánea o son de muy fácil cuidado porque están en su clima, en su propio clima. Muy bien, entonces otro importantísimo es lo económico, es basar a tus recursos disponibles, tu alimentación tiene que basarse en tus recursos disponibles. Y para cerrarlo en las dimensiones, también dentro de lo cultural y económico está lo tecnológico. Dependiendo de la tecnología que la sociedad disponga, la familia disponga y la persona disponga, puede preparar unas cosas de una manera u otra. A mí me ha tocado trabajar con personas que le hago recomendaciones de uso de recursos como jugoterapia, de jugo de celery, limón, sábila, por ejemplo, que es el más básico, y agua, y eso pues ayuda a limpiar los intestinos, a desinflamarlos, a contrarrestar cándidas, pues incluso a limpiar hígado, entre otros elementos. Pero no se les dañó la licuadora o no tienen licuadora y no está en sus planes comprar una licuadora. Entonces yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que adaptarme, ¿bien?, a los recursos que tengo, porque hay muchas otras formas de utilizar recursos disponibles con otras tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías, no solamente hablamos de tecnología de alta gama y de tecnología en comunicación e información, que también lo utilizamos, por ejemplo este foro chat, o cuando hacemos las orientaciones, pues también hacemos seguimiento diario a las personas a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. Bien, sino que también las tecnologías básicas. En antropología, una tecnología es un cuchillo, una tabla, es decir, cualquier objeto que utilice el ser humano para hacer cosas. Bien. Entonces hay que adaptarse a las tecnologías. También me toca trabajar con personas que viven en el campo y tienen otras costumbres, otras tecnologías, y a veces tienen hasta más recursos de sanación naturales y los conocen mejor porque están con más contacto con la naturaleza. Muy bien, entonces por ahí dejamos el tema de las dimensiones. Otro punto fundamental tiene que ver con el nuevo sistema, nuevo, relativamente nuevo, pero para muchos especialistas es nuevo, porque cuando estudiaron no estaba eso, que es el nuevo sistema de clasificación de alimentos, que lo desarrolla la Organización Panamericana de la Salud a partir del año 2015, siguiendo unas recomendaciones de unos académicos latinoamericanos el año 2011. Pero lo saca en un informe en la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es de la Organización Mundial de la Salud, y le llama el sistema NOVA, el sistema nuevo. Este sistema nuevo clasifica los alimentos en función de su procesamiento. Esto es súper clave, esto es muy importante, porque tiene también que ver con lo ambiental y con lo tecnológico. No estamos en contra de la industria ni de la tecnología, no entramos en esas visiones extremistas. Obviamente siempre y cuando la industria de la tecnología sea amable con la vida, con el ser humano, pero con el ambiente. Porque si es amable con el ambiente, es amable con el ser humano. Bien, con el ser humano desde un punto de vista de ser biológico, ¿no? No ser humano con sus caprichos y sus locuras, ¿no? Entonces, este sistema NOVA nos dice lo siguiente. El informe se llama Alimentos Procesados y Ultraprocesados y Políticas Públicas en América Latina y América Latina, ¿bien?, de la OPS. Lo pueden buscar incluso por la internet. Y plantea que las enfermedades crónicas no transmisibles se disparan básicamente porque desde la mitad del siglo XX para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en particular de la década de los 80 hacia acá, se incrementó la producción de alimentos muy procesados y el consumo. Tanto que incluso cuando nosotros revisamos la cesta básica alimentaria, que es un parámetro técnico para diseñar políticas públicas, la canasta básica alimentaria, que no solamente es cuánto cuesta, cuánto vale, $500, no. Tiene que ver con cuáles son los supuestos alimentos que usted debería comer o que una familia debería comer para estar bien, para estar sana y para estar viva. Y resulta que cuando vemos lo que se establece en la canasta básica alimentaria, diseñada en la década de los 80 precisamente, son alimentos procesados y ultraprocesados. Lo que hoy en día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, nos indican que son los principales alimentos asociados a las principales causas de muerte y enfermedad en el mundo actualmente, que no son enfermedades infecciosas, no es el coronavirus, son enfermedades crónicas. De hecho, el coronavirus y todo este tipo de cosas que han ocurrido en los últimos años, las personas más vulnerables tenían enfermedades crónicas de base. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, son enfermedades no infecciosas que se van padeciendo a lo largo del tiempo. Eso es lo crónico. Bien, por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, alergias,
problemas autoinmunes, entre otros problemas. Es decir, que la principal causa de muerte prematura y de enfermedad son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto está asociado al estilo de vida, al estrés, al sedentarismo, pero sobre todo a lo que comemos. ¿Cómo lo clasifica el sistema? El sistema no. Hay alimentos no procesados y poco procesados, que simplemente no tienen aditivos. Bien, por ejemplo, un alimento no procesado es desde carne, huevo, berenjena, calabacín, o zucchini, plátano, chayotes o chayotas. Bien. Un alimento poco procesado ha sido modificado físicamente, pero no se le agregan aditivos. Por ejemplo, plantas deshidratadas, el orégano deshidratado, etcétera, etcétera. Bien, incluso el casabe, en el caso venezolano, es un alimento poco procesado, porque ha sido rallado, se exprime, se extrae buena parte del almidón y luego se deshidrata y queda como esa torta de yuca. Es un alimento que no tiene aditivos. Bien. Estos alimentos son los que, lo que nos dice la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que deben ser la base de la alimentación como era antes de todo este avance de estas nuevas tecnologías que surgen, sobre todo con mucha fuerza, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bien. Y después vienen los alimentos procesados y ultraprocesados, además de los aditivos. Los aditivos alimentarios son todos aquellos que utilizamos para dar color, sabor, textura, preservar. ¿Ves? ¿Cuál es el problema de esto? Que a pesar de que hay muchas evaluaciones y está el Códex Alimentario diseñado en el año 1963, impulsado por la Organización Mundial de Comercio, que nos dicen, bueno, tal aditivo, la tartrazina, la mayor número 5, se puede consumir en tantas cantidades diarias por persona y eso no va a generar ningún problema. Bien, hasta ahí pareciera que todo está bien, pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que usted no solamente come un aditivo. Si usted come desde que se levanta hasta que se acuesta alimentos procesados y ultraprocesados, enlatados, embutidos, jugos pasteurizados, aceites refinados, quesos fundidos, quesos muy procesados, todo tiene aditivos, galletas, golosinas, tortas, potajes, merengadas proteicas, todo eso, incluso los alimentos light, todo eso son alimentos ultraprocesados, ¿bien? Que contienen muchos aditivos sintéticos. Esto genera, por un lado, que incorpora al organismo muchos aditivos y esa interacción entre tantos aditivos está asociado a tensión arterial alta o entre otros factores, a problemas autoinmunes, a hipotiroidismo, etc. Además que desequilibran tu microbiota intestinal. Tu microbiota intestinal son los microorganismos que viven en tus intestinos, que son el gran laboratorio de la vida. Ahí hay bacterias, virus, hongos, bien, y hay más de 2000 tipos de microorganismos diferentes, más de 1000 tipos de bacterias por billones. Eso tiene que estar en un equilibrio maravilloso, que es movible, que está cambiando constantemente. Y estos se ven afectados por muchos de estos aditivos. Al afectarse los intestinos, al empobrecerse, de hecho, todo un caso, incluso un artículo de la BBC de Londres, que hablaba sobre que están haciendo un banco de heces, bien, para poder preservar los microorganismos de los intestinos humanos porque se está empobreciendo. Y si tenemos menos bacterias saludables en los intestinos, nuestra salud se empobrece. No podemos procesar bien los alimentos, no podemos sintetizar vitaminas, minerales y oligoelementos, entre otros factores. Otro problema importante, los alimentos procesados y ultraprocesados, en los que nosotros incorporamos harinas refinadas, arroz blanco, pasta refinada, pan blanco y todo esto, es que tienen menos fibra. La doctora Tibisay Molina y el doctor Heriberto González Méndez, como lo plantean en su libro Medicina Holística de la Universidad de los Andes, uno de los grandes problemas que está asociado a que se disparen las enfermedades crónicas no transmisibles está asociado al problema de la baja ingesta de fibras y sobre todo fibras insolubles. Las fibras insolubles son las que nos permiten ir al baño. En el siglo XX decían, no, es que no hace falta porque esas no se digieren, porque no se comprendía todo el tema maravilloso de la microbiota intestinal. Resulta que estas fibras, las fibras insolubles y solubles, ambas colaboran al equilibrio de los intestinos. Muchas de estas fibras alimentan para que los microorganismos saludables se fortalezcan. Bien, entonces y además, al no comer fibras, sobre todo insolubles, usted no va al baño bien. Y si usted no va al baño bien, usted está desequilibrando su intestino y en vez de eliminar todas esas toxinas que está incorporando o que está produciendo el organismo en el proceso digestivo,
usted las está manteniendo en el organismo y cuando el cuerpo trata de absorber agua con nutrientes de su intestino, ven, va a absorber muchas toxinas que van a ser irradiadas a todo su organismo y ahí viene todo tipo de enfermedades. De hecho, eso está asociado con lo que llaman la teoría del ensuciamiento. Ese nombre se lo puso un médico francés muy famoso por un libro llamado la alimentación, la tercera medicina, el doctor Jean Segnalet. Él habla de la teoría del ensuciamiento. La teoría del ensuciamiento simplemente plantea que si el organismo acumula más toxinas de las que puede liberar, el organismo empieza a fallar y vienen todas las enfermedades crónicas. Bien, nosotros eliminamos toxinas, según nos explicaba también otro importantísimo médico, Alfred Pichinger, en el siglo XX describía que además de los intestinos, nuestra sangre es filtrada, todo nuestro cuerpo es filtrado por órganos que eliminan toxinas. Hígado, y todo lo que absorbe o filtra el hígado lo reenvía a los intestinos o los envía a los intestinos para eliminarlo. Los riñones produciendo orina, está botando toxinas. Los pulmones también también filtran, por eso cuando bebemos y nos pasamos el trago, al día siguiente su aliento huele a alcohol, porque el cuerpo está botando toxinas a través de las vías respiratorias. O por eso es que los niños cuando tienen estreñimiento tienen tos de perro. Bien, porque hay muchas toxinas en los intestinos que no pueden ser eliminadas, o cuando hay parásitos también puede haber mucha flema. Y es porque los intestinos están en desequilibrio y el cuerpo absorbe muchas toxinas que va a tratar de eliminar por las vías respiratorias. Bien, y también elimina por la piel, que es el órgano más grande de eliminación, pero que también se nutre a través de la piel. Respiramos también. Y también hay un fenómeno llamado nutrición cutánea, es decir, usted absorbe también nutrientes a través de la piel. Y además, si usted toma sol, la piel percibe el sol y va a sintetizar vitamina D, que junto al magnesio va a permitir que sus huesos acumulen suficiente calcio para que estén fuertes. Bien, entonces fíjense el maravilloso mundo que tenemos en nuestro organismo y la importancia de mantenerlos limpios. Entonces, siempre la recomendación, cualquiera sea el sistema de alimentación que usted tenga y cualquier sea el sitio donde usted viva, es que sus alimentos sean no procesados y poco procesados. Eso a su vez va a generar una menor huella ecológica porque los alimentos procesados y sobre todo los ultraprocesados, hace tomate, ketchup, mayonesas de pote, todos esos aditivos, generan una gran huella ecológica. Bien, muchos de estos tienen derivados del petróleo, tienen agentes contaminantes y que en su producción generan mucha toxina. Además se generan muchos desechos sólidos de los empaques. Mientras que si usted basa su alimentación en alimentos no procesados y poco procesados, usted va a estar más sano, su cuerpo va a estar más limpio, su microbiota intestinal va a estar más equilibrada y aparte de eso, usted está cuidando el ambiente porque usted es el ambiente. No son los ositos polares, que pobrecitos, no, es usted. Usted es el ambiente, no se vea como un ente separado, fragmentado de la realidad. Entonces lo primero que hay que cuidarse es a uno mismo. Y cuando yo consumo alimentos naturales, poco procesados o no procesados, no importa si usted es vegetariano o no es vegetariano, yo trabajo con veganos en Estados Unidos, lo que comen son puros alimentos procesados, a cuenta que no son de origen animal, lo que hacen es contaminar. Entonces fíjense lo profundo que es, no es que usted sea vegetariano, que sea naturista, es que sus alimentos sean lo menos procesados posible, lo más natural posible, y eso, para que usted garantice eso, usted tiene que basar su alimentación en alimentos locales. Consume, por ejemplo, en el caso de Venezuela, uyama, yuca, coco, aguacate, coliflor, brócoli. Bueno, ahí hay otro tema, los agroquímicos, etc. Hasta ahí no vamos a llegar, porque aquí en Venezuela es muy complicado. No hay certificaciones de orgánico, etc. Pero en los países donde hay certificación, lo que se recomienda es alimentos que no estén que sean orgánicos y que si son de origen animal, que sean animales criados de manera natural. En Venezuela, la cría de animales no es tan agresiva como en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, el problema acá es que no tenemos certificaciones. Pero si usted evita los procesados, ultraprocesados, enlatados, embutidos, refinados de todo tipo, usted está haciendo la gran diferencia para estar más sano y además cuidar el ambiente. Muy bien, y para cerrar, quiero hablarles de los tipos metabólicos, es muy importante. Para ello les voy a dejar un enlace a un video de YouTube para que vean. Básicamente nosotros trabajamos con el sistema Ayurveda, aunque con modificaciones, bueno, porque es un sistema muy antiguo y hay que adaptarlo. Y le quitamos un poco todo el tema místico y lo vemos más desde un punto de vista, desde nuestra visión.
que no implica que no contemplemos aspectos mentales y emocionales. Pero sí es importante considerar esa clasificación. Hay otras clasificaciones, pero esa es la más simple para nosotros porque son 3 grupos. Está el grupo que aumenta de peso, yo soy CAFA, es decir, que tiendo a aumentar de peso, me conviene menos carbohidratos. Bien, no podemos seguir los parámetros que nos recomiendan en la nutrición convencional porque nos tiende el sobrepeso, no nos sentimos bien y tenemos propensión a sufrir problemas metabólicos si no nos cuidamos en la ingesta de carbohidratos. Bien, está el tipo metabólico del centro, que es tipo PITA, esa persona que come todo y prácticamente no aumenta de peso, es muy estable. Y está el tipo Vata, que es el que tiende al bajo peso. Ese requiere un poco más de carbohidratos. Bien, eso es súper importante clasificar. ¿Por qué? Porque también te va a permitir entender cuáles son los alimentos que más te convienen. Asimismo, otro factor fundamental son las combinaciones. Y para eso les voy a dejar el video de la trofología, o el arte de combinar los alimentos. En este vemos que en función de los tiempos de digestión de los distintos tipos de alimentos, más las distintas enzimas que actúan para digerir los distintos tipos de alimentos, hay combinaciones que son beneficiosas y otras combinaciones que no son beneficiosas. Ahí en el video van a ver todo lo que les estoy presentando. Así que bueno, ha sido un gusto enorme, muchísimas gracias, estoy atento a sus preguntas y y atento, síganme por mis redes sociales, por Instagram, de Doctor Javier Nouel, Nouel, y también por el canal de YouTube que les voy a mostrar a continuación. También les voy a pasar algunos ejemplos de recetas. Algunas están destinadas para personas, por ejemplo, que sufren ciertas sensibilidades, que no les conviene comer trigo, y también otras que son para personas que no pueden comer muchos carbohidratos, bien sea porque tienden al sobrepeso o porque tienen un problema metabólico como diabetes. Muy bien, ahí hay 2 temas distintos. Y estamos siempre a su orden. Próximamente vamos a tener un curso a partir del 18 de septiembre. Es un curso virtual, 3 semanas, donde compartiremos información, videos, daremos respuesta a todas sus preguntas. Y por supuesto, además hay 2 modalidades. Una que es general. Estás en el grupo, un grupo cerrado, no se abre para la interacción, sino que ustedes me mandan las preguntas directamente a mi número personal. Y el personalizado que tiene eso, tiene guías, recetarios, audios, videos. Pero aparte ese es el general. Y en el personalizado, aparte de todo eso, tienes una entrevista personalizada, es virtual también, 1 hora más o menos, que sería el único momento que tendríamos que conectarnos a la misma hora. Y se hace una guía personalizada para cada caso, ¿no? Comprendiendo que, como decíamos al principio, no a todo el mundo le conviene el mismo sistema alimentario. Muy bien, así que bueno, esos son, digamos, los servicios que prestamos ahorita y estamos muy, muy agradecidos con el equipo de las Corocoras, de Caminatas Conscientes, por esta maravillosa oportunidad de dirigirnos hacia ustedes. Mi número de contacto es 0424-284-4548. Si están fuera de Venezuela, más 58 424-284-4548. Un gusto enorme y que tengan feliz vida. Y vacílate una crema de cacao keto con puro aguacate, potasio y magnesio. Agarras simplemente el aguacate y lo trituras muy bien. Puedes hacerlo en la licuadora si quieres que te quede bien homogéneo. Le agregamos canela, cacao y monk fruit para endulzar sin que se te suba el azúcar en sangre. Le agregamos al final un toque de cacao en polvo y eso es todo. Eso es todo, facilito. Esto y más en nuestro próximo curso de cocina terapéutica y salud natural. Y vacílate una torta de manzana facilita con pocos ingredientes, sin harina y sin gluten. Picamos la manzana en lajitas bien delgaditas. Licuamos un plátano pintón para luego agregarle 3 huevitos, un toque de sal marina y lo batimos muy bien. Además le agregamos bastante canela en polvo. Seguimos batiendo y en un molde engrasado colocamos las manzanas y cubrimos con el plátano licuado y listo. Le agregamos un toque de miel y canela para servir. A ver cómo quedó. ¡Wow! Buenísimo. Esto y más en nuestro próximo curso de cocina terapéutica y salud natural.
y vacílate el guiso de la penquetuna con la que rellenamos nuestras arepitas. Esta es la tuna o nopal, una variedad además que se da mucho en Venezuela y se siembra como ornamental. La troceamos y la colocamos en cuadritos. Luego también la acompañamos con cebollita y pimentón, además de calabacín o zucchini. Sofreímos primero las partes más duras, le agregamos un toque de sal marina, unos minuticos más en calor. Al final le agregamos el calabacín y zucchini. También, pues por supuesto, un toque maravilloso de cúrcuma antiinflamatoria. Y aunque los mexicanos suelen rellenar sus tacos, nosotros rellenamos pues nuestras arepas. Esto y más en nuestro próximo curso de cocina terapéutica y salud natural.